Hola, ¿cómo están? Bueno, con este video empezamos la, el- la clase 2 con la seguidilla, ¿cierto?, de videos y los conceptos que vamos a ver en esta segunda clase de los contenidos asincrónicos del curso. Espero que con la introducción, ¿cierto?, de la clase anterior les haya servido, les haya quedado más o menos claro. Como siempre, todos los comentarios, etcétera, todos son bienvenidos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día, ¿cierto?, vamos a ver, estos son todos los contenidos de la clase 2 y 3, pero lo que vamos a ver hoy día va a ser en la clase 2 concepto de probabilidad, tipos de errores en encuesta y conceptos claves, tipos de muestreo, pero muy por encima porque realmente esto va a ser más foco de la clase 3, y un primer acercamiento al error muestral a través del muestreo aleatorio simple, que es uno de los tipos de muestreo. Entonces, estos cuatro primeros, ¿cierto?, temas son los que vamos a abordar en la clase 2. Entonces, partamos con el concepto de probabilidad, que es de lo que se va a tratar este video. La probabilidad es la posibilidad de que un evento ocurra. ¿Ok? Esto típicamente uno utiliza los ejemplos para explicarlo de tirar un dado o tirar una moneda, ¿cierto? Porque en el fondo cuando uno lanza un dado o tira una moneda, uno sabe que existe un cierto abanico de posibilidades, ¿cierto? En el caso de una moneda puede salir caro o sello, en el caso de un dado pueden salir números del 1 al 6, ¿verdad? Si es un dado común. Pero nosotros no tenemos certeza respecto a cuál de esos posibles eventos es el que va a ocurrir. Pero si hacemos un análisis empírico y tiramos la moneda muchas veces y registramos los resultados, nos vamos a dar cuenta que más o menos aproximadamente la mitad de las veces sale cara, la mitad de las veces sale sello, ¿verdad? En el caso del dado, alrededor de, en promedio, un sexto de las veces va a salir el 1, un sexto de las veces el 2, un sexto de las veces el 3 y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que nosotros como, en el fondo, la probabilidad es un concepto súper importante en el análisis estadístico, porque es una ventana a través de la cual podemos empezar a entender la realidad. En el fondo nosotros decimos, ok, existe la realidad, ¿cierto? Y hay distintos eventos que pueden ocurrir. Por ejemplo, una variable, como puede ser si es que una persona, el estado civil de una persona, ¿verdad? Y en el fondo, como el concepto de probabilidad se aplica, ¿cierto?, en la estadística, porque nosotros en realidad vamos, ¿cierto?, a través de encuestas, a través de muestras, vamos a estudiar la población y vamos a observar ciertos eventos con alguna probabilidad. Y a partir de esa probabilidad nosotros vamos a poder hacer inferencias de la población como un todo, ¿verdad? Porque bueno, sé con la muestra vemos una parte de la población y en realidad a través de esa muestra es que vamos a hacer, ¿cierto?, inferencias o afirmaciones, ¿cierto?, respecto a la población. Entonces, acá la probabilidad es clave, ¿verdad? Entonces, primero, antes de irnos tan lejos como a las encuestas, entendamos bien lo que es el concepto de probabilidad. Yo allá acá, como pueden estar leyendo, ¿cierto?, en la lámina, está el ejemplo del dado, ¿verdad? Y acá hay un tema que es súper importante de entender. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un evento como el lanzamiento de un dado, tirar una moneda, cada vez que hay un concepto súper importante que es el de la independencia de los eventos. Cada vez que yo tiro la moneda o lanzo el dado, cada evento es independiente del otro. Es decir, si tiro la moneda y me cae sello, eso no determina que la siguiente vez me pueda salir cara o sello. Cada evento es independiente, ¿cierto? En el caso que estamos viendo, en el caso del dado, en el caso de la moneda. Entonces, eso va a ser súper relevante para cuando entendamos los muestreos, ¿ok? Porque en el fondo, como el sorteo de una muestra, ¿cierto? Se basa justamente en esta idea de la aleatoriedad, que es lo mismo en lo que se basa el lanzamiento de una moneda o el lanzamiento de un dado. Esto va a ser especialmente útil para entender toda la parte de muestreo, ¿ok? Entonces acá yo les quiero mostrar en esta tabla
un ejemplo ya en el que tengamos dos dados, ¿ok? Complejicémoslo un poquito. Entonces imaginémonos que tenemos dos dados de 6 caras y en el fondo, ¿qué significa eso? Que hay 36 resultados posibles. Es decir, dado que en uno de los dados hay 6 caras, ¿cierto? Y en el otro 6, 6 por 6 nos da 36 eventos posibles, ¿cierto? Y acá, en esta tablita, están todos los posibles eventos, ¿verdad? Este evento acá es el 1-1, en el que el primer dado que lanzamos le salió 1 y en el segundo dado que lanzamos también sale 1. Luego acá, evento en el que sale 1-2. En el primer dado que lanzamos sale 1, en el segundo 2. Y así. Y así podemos ver que acá se forman todos, ¿cierto? Los posibles 36 eventos, ¿verdad? En el número ustedes pueden ver ya, número evento 36. Y cada uno de esos posibles eventos, de esas posibles combinaciones entre los dos dados, tiene la misma probabilidad, ¿ok? Que es más o menos un 0,027 periódico. Eso traducido en porcentaje es equivalente a un 2,7% periódico. Entonces acá hay un primer tema, ¿ok? Ya vimos que la probabilidad es la posibilidad de que un evento ocurra, estamos usando, ¿cierto?, los dados y las monedas como ejemplos. Pero acá hay algo en lo que las personas que no saben o que tienen mucho tiempo sin meterse en temas de estadística suelen confundir, es que cuando nosotros hablamos de una probabilidad, hablamos, ¿cierto?, de que vamos a analizar, como en el caso del dado, un abanico de eventos posibles. En el caso del dado son 6, si son dos dados son 36, pero entre todos esos escenarios posibles, nosotros cuando calculemos la probabilidad de cada uno de esos eventos, tenemos que tener por definición que la suma de las probabilidades de todos esos eventos distintos suma 100, ¿ok? Suma 100% o 1. Y eso es equivalente, dependiendo si lo estamos viendo en porcentaje, ¿cierto? O lo estamos viendo en número. Entonces acá la probabilidad está calculada en números. Y ese número, ese 0,027 periódico, es equivalente a decir 2,7%. Entonces nosotros podemos hablar de probabilidades en un rango de números que va del 0 al 1 o en un rango de porcentajes que va del 0 al 100. ¿Ok? Eso es súper importante que lo tengan súper claro. Es equivalente, ¿ok? Cuando hablamos de probabilidades. Son dos formas de decir lo mismo. Y es súper importante que ustedes entiendan que entre las probabilidades de todos los eventos posibles tienen que sumar 100% o tienen que sumar 1. ¿Ok? Entonces, acá ya, ¿cierto? Vamos entendiendo varios conceptos. O sea, si decimos que la moneda tiene dos eventos posibles y la probabilidad de uno de esos es 50% y el otro es 50%, suma 100. En el caso de un dado de 6 caras, cada uno, ¿cierto? Es más o menos lo que sale acá, 16,6% periódico, y eso, ¿cierto? Sumado, 16,6% sumado 6 veces también da 100%. Entonces, en el fondo, ahí ya empezamos a entender un poco qué es la probabilidad, ¿ok? Pero este tema de la probabilidad, nosotros podemos jugar un poco con esto. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos definir, ¿cierto?, de una forma alternativa los eventos posibles. Entonces, en el caso de los dos dados, acá, en esta tabla, estamos viendo todos los posibles eventos, o sea, desgranándolo, por así decirlo, lo más posible. Cuando sale uno en otro, o cuando sale uno en uno y uno en el otro, 1 y 2, 1 y 3, y así, todos hasta llegar hasta, ¿cierto?, completar los 36 eventos posibles. Pero ¿qué pasa si llegamos y decimos, mira, yo en verdad voy a definir mis posibles eventos, ¿cierto?, como el número de veces en el que un dado cae en 5. Eso también se puede hacer, ¿ok? No es ningún problema. Simplemente tenemos que ver, ok, entonces ahora mis eventos posibles ya no son 36, son 3 eventos posibles, en los cuales un evento posible es que caigan, ¿cierto?, el dado, cuando el dado no cae en 5, ninguno de los dos. Otro evento posible es que uno de los dados caiga en 5 y el otro no. Y otro evento posible es que los dos dados caigan en 5, ¿cierto? Los dos al mismo tiempo. Y eso está perfecto. Fíjense que la realidad no ha cambiado, lo que sucede en la realidad sigue siendo lo mismo, pero a nosotros quizás por alguna razón nos interesan solamente esos eventos, ¿cierto?, del 5, asociados a cuando cae 5. Entonces, definimos, ¿cierto?, los eventos de una forma diferente. Se cumple, eso sí, que los eventos son excluyentes entre ellos, o sea, no puede pasar que caiga
que, no que caiga 0 veces en cara 5 y al mismo tiempo una vez, ¿cierto? Son excluyentes. Eso es súper importante porque si no, después la probabilidad completa no nos va a sumar 100. Eh, y entonces tenemos lo que está acá. Si nosotros vemos la tabla de allá y vemos todos estos eventos, nos damos cuenta que lo que está acá en rojo, ¿cierto? Es como subrayado en rojo, son aquellos eventos en los que efectivamente cae en 5 al menos una de las dos caras, ¿ok? Entonces fíjense que están todos estos eventos que están acá en esta fila y todos estos de acá en esta columna. Entonces, eh, vamos, ¿cierto? Denme un segundo. Ya, disculpen, es que hubo un pequeño problema técnico, pero ahora sigue la grabación. Entonces, como les estaba diciendo, acá en esta tabla, ¿cierto? Mostramos todos los casos en los que hay un evento en el que uno de los dos dados da 5. Entonces, fíjense que hay uno en el que se cruza, ¿cierto? En el que básicamente los dos dados toman 5. Entonces, ese es el de acá, en el que los dos dados son 5. Entonces, fíjense que básicamente lo único que hacemos, ¿cierto? Es decir, ok, ¿cuántos eventos hay en los que se cumple que uno solo de los dados da 5? 1, 2, 3, 4 y el de abajo 5. Y lo mismo en esta fila acá. Entonces son 10 eventos, ¿verdad? En el caso que los dos dados salen 5 es 1 y el resto de los eventos restantes, ¿cierto? Que eran 36, son 11, 36 menos 11, 25. Y simplemente sumamos las probabilidades, ¿cierto? De cada uno de esos eventos individuales y acá definimos, ¿cierto? La función de probabilidad de una forma distinta, ¿ya? Porque acá la definimos, ¿cierto? Como a partir de los eventos en los que a partir de los eventos definidos como el número de veces en el que dado cae 5. Y eso es algo que ustedes pueden hacer. Uno puede definir los eventos de forma distinta en base a cualquier caso, en base a lo que sea interés, ¿cierto?, de la persona que está haciendo la investigación o que está haciendo el ejercicio de análisis, etcétera. Y acá, por ejemplo, en el fondo lo que estoy haciendo es mostrarle la forma en la que se escribe la función de distribución de la probabilidad. ¿Ok? Y la función de distribución de la probabilidad simplemente señala, ¿cierto? Para cada uno de los resultados posibles de la variable aleatoria, cuál es su probabilidad. Entonces, ¿cierto? Está P, que representa la idea de probabilidad. Está esto acá, que inmediatamente les voy a explicar, ¿cierto? Lo que es. Y acá básicamente se definen los mismos, ¿cierto?, números que hemos visto antes. Entonces, esto es un 69,4% de posibilidades de que ninguna de las caras del dado de 5, 27,8% que al menos una de las dos caras de 5 y 2,8% que las dos den 5. ¿Ok? Y esto acá básicamente significa, generalmente en este caso definimos el evento como S, como, como podría ser A o B o lo que sea, cualquier letra o símbolo. Y la mayúscula suele significar como, ok, como todos los eventos posibles y el S minúscula como subevento, ¿cierto? Eso es simplemente un tema de notación, eso no es tan relevante. Lo relevante acá es que ustedes entiendan que en el fondo lo que es una probabilidad, que las probabilidades se definen a partir de los posibles eventos, ¿cierto? De un suceso que esos eventos, ¿cierto? Y esas formas de ver los eventos los podemos modificar. No solamente tienen que estar desgranados al máximo de los eventos posibles, sino que puede ser definido, ¿cierto? Como hicimos el caso de los dados, en torno a que uno de los dos salga, en cuántas caras sale 5, o se podría definir como la suma, ¿cierto?, de los valores de los dos dados, etcétera. No hay problema. Eso es algo flexible. ¿Ok? Y siempre recordar que la probabilidad de los distintos eventos tiene que sumar 100% o 1. Esto es súper importante porque cuando seleccionemos una muestra se van a aplicar estos conceptos. O sea, imagínense, tenemos un marco muestral con 1000 personas y vamos a seleccionar a 100, vamos a hacer una selección aleatoria, ahí va a haber una probabilidad de selección, ¿verdad? Todos no, o sea,
si seleccionamos, ¿cierto?, a 100 personas de un marco muestral de 1000, cada persona va a tener un 10% de posibilidad de ser seleccionada. Eso es súper relevante, ya lo van a ver después, para cómo funciona el cálculo de factores de expansión, para cómo entendemos la representatividad, para cómo hacemos cálculos, ¿cierto?, a nivel poblacional. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que ustedes entiendan lo que es una probabilidad. Y con eso terminamos esta primera parte.